Bendiciones, amada iglesia, y a usted, estimado amigo, que a través de este medio desea profundizar más en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En obediencia al mandamiento del Señor en el Evangelio de San Juan 5:39, de escudriñar las Escrituras, se ha identificado este espacio con el título Escudriñando la Santa Biblia, esperando que este contenido le sea de mucha bendición para usted y la honra y la gloria sea para nuestro Señor Jesucristo. Amén. Continuando con el tema Jesucristo, el Cordero Pascual de Dios, tendremos la lectura para el estudio de esta tarde, Jeremías capítulo 31, versículos 31 al 33. Y leemos así. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Jacob y la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto. Bien que fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Mas este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en sus entrañas y escribiréla en sus corazones. Y seré yo a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Amén. En la lectura que acabamos de tener dice, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de tierra de Egipto. Recordemos que el día que Dios iba a sacar a su pueblo de la esclavitud de Egipto, le dio ciertos reglamentos o ciertas ordenanzas que ellos debían de observar para hacerlo como Dios había mandado. Y lo primero que tenían que hacer era celebrar la Pascua. ¿Cómo? Pues escogiendo al corderito de un año que estuviera perfecto, apto para el sacrificio, guardarlo, protegerlo, porque hasta el día 14 había que inmolarlo o sacrificarlo. Luego la sangre de ese corderito tenía que ser puesta en el dintel y en los laterales de las puertas, en las casas donde estuvieran refugiados los hebreos. Y no solamente ellos, porque todo aquel hombre o mujer que quisiera o creyera en lo que Dios les había dicho a través de Moisés al pueblo, pues podía muy bien refugiarse con ellos y también alcanzar la salvación. O sea que la Pascua no fue solamente para los hebreos, sino que para todo aquel que quisiera o que creyera en el Señor, ¿verdad? Y sabemos que así fue porque de Egipto salieron no solamente los hebreos, sino multitud de otras nacionalidades. Bien, seguimos analizando este pasaje. Dice, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Aquí, cuando dice Israel, está hablando de las 12 tribus, de los 12 patriarcas, que claro, ellos ya no estaban con vida cuando salieron de Egipto. Eran los descendientes de ellos, porque recuerde que 430 años tardaron en Egipto los hebreos. Entonces dice, daré mi ley en sus entrañas y escribirélas en sus corazones.
Aquí se refiere a la ley moral de Dios. Aquí estamos viendo muy bien, como hemos estudiado otras veces, que los ritos y ceremonias de la ley ya no están contempladas en el nuevo pacto, como lo vamos a ver. Entonces, la iglesia, nosotros, los creyentes en Cristo Jesús, no estamos mandados a observar o a celebrar ninguna fiesta ceremonial judía. Como conocemos algunas de ellas, según la palabra de Dios, son 3 fiestas solemnes, las más principales que ellos todavía guardan, ¿verdad? Como la fiesta de las cabañas o de las enramadas, la fiesta de los primeros frutos, ¿verdad? La fiesta del Pesaj, que es lo que estamos viendo ahorita, la Pascua. Y así, como sabemos por los estudios que hemos tenido, en Isaías 1 el Señor claramente dice que ya no quiere más solemnidades, ¿verdad? Ni sábados, ni lunas, nada de lo que estaba contemplado en el antiguo pacto está vigente en la actualidad. Hoy es el santo y glorioso evangelio de nuestro Señor Jesucristo, las buenas nuevas de salvación que el Señor Jesús mismo vino y nos dio a conocer. Así es que nos gozamos grandemente porque sabemos que en Jesucristo, como dice Colosenses 2:10, estamos cumplidos ante Dios. Él cumplió por nosotros para darnos redención eterna. En 1 Timoteo 2 leemos: porque hay un Dios, asimismo un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Mediador entre Dios y los hombres. Hay alguien en medio entre Dios y los hombres. Y ese hombre o ese ser, hombre Dios, es Jesucristo, el Hijo de Dios. Aquí lo dice claramente. Jesucristo hombre. Él se ganó ese lugar de mediar entre nosotros ante el Padre, porque Él se dio a sí mismo, dice, murió como precio. Él fue el pago. Él pagó por nuestro rescate. Él se dio a sí mismo en precio del rescate. Había un rescate que pagar por todos, por toda la humanidad, no solamente por el pueblo de Dios, los israelitas, los judíos, no, por toda la humanidad pecadora. Jesús fue el precio del rescate. A esto se le llama redención. Él nos ha redimido, Él nos ha rescatado. Porque recuerde que la paga del pecado es muerte. Entonces, todos, la humanidad entera, nacimos en pecado, el pecado original. Y de esa cuenta, todos destituidos de la gracia de Dios, como dice Romanos 3. Había que pagar. Y el mismo Señor Jesucristo fue el pago por ese rescate. Un precio tan alto porque fue la sangre preciosa de nuestro amado Salvador, la que fue derramada en la cruz del Calvario. Así como el corderito ahí en Egipto salvó la vida de los primogénitos, aquí la sangre preciosa de Jesucristo, el Hijo de Dios, salva a todo aquel pecador de condenación eterna, de muerte eterna. Y nos da vida eterna. Así es que dice Hebreos 8 que es mucho mejor este ministerio, este pacto, lo que el Señor Jesús, que es nuestro mediador entre Dios y nosotros, hizo o representa. ¿Por qué? Porque este pacto del cual es él el mediador está fundado
sobre mejores promesas, dice. Las promesas para la iglesia de nuestro Señor Jesucristo son eternas. Además de aquí temporales, nos espera, como dice el apóstol Pablo allá en 1 Corintios 2:9. Cosas que ojo no vio, ni en la mente de nadie ha subido. Nadie se ha imaginado, quiere decir. Nadie ha escuchado. Nadie ha visto lo que Dios tiene preparado para nosotros. Si nos mantenemos firmes y fieles al Señor. Vida eterna con Jesús, más, como decimos ahora, ¿verdad? Un plus. ¿Cuál será? En aquel día miraremos las riquezas de su gloria, que son las que nos esperan a nosotros la iglesia. Sigue diciendo Efesios 2. Por gracia sois salvos. La primera promesa del nuevo pacto, o en la cual está fundado el nuevo pacto, es que por gracia sois salvos, por la fe. Dios nos está haciendo ese gran favor, pagando con su propia sangre nuestra salvación. Así es que a todos los que creemos en Jesucristo, somos salvos de condenación eterna. Él nos ha dado la salvación. Dice que es un regalo de Dios. Y no por obras para que nadie se gloríe. No hay ninguna obra que hacer para alcanzar esta salvación, porque aquí dice que es regalo de Dios. Entonces, ¿qué tiene que hacer el hombre pecador? Solo ir a recibir. ¿Y a dónde va a ir a recibir este galardón? A la cruz del Calvario. Aleluya. Creer en el sacrificio que Jesús hizo por nosotros. Creer que esa sangre preciosa, aún hoy en día, obra eficazmente. Está vigente ese sacrificio para todo aquel que quiera creer. Así es que, estimado amigo, si usted aún no es salvo, puede serlo hoy. Hoy mismo usted puede recibir ese regalo grandioso y eterno, la salvación de su alma. Si usted cree en Jesús, venga, acepte ese regalo, acepte ese don por la sangre de Jesús. Usted es salvo de la ira de Dios. No tiene nada que hacer, no tiene ninguna ceremonia que hacer, ningún día festivo que celebrar. No, no, no. Porque recuerde que todo el antiguo pacto era sombra. Sirvió de bosquejo, dice Hebreos, de las cosas celestiales. Pero ahora presente Jesucristo, aleluya, ya no hay sombras, ya hay realidad. Él vino. Si usted cree en la Navidad, si usted cree que Jesús es el Hijo de Dios, que Dios esa preciosa Navidad se hizo hombre, creció como todo hombre. Luego en su ministerio empieza a enseñarnos, a darnos a conocer las buenas nuevas de salvación. Y luego que murió en la cruz del Calvario por nuestras culpas y que resucitó al tercer día y que subió a los cielos y que hoy está a la diestra y que vuelve pronto por nosotros. Déjeme decirle que usted es salvo, si lo cree. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Romanos 10 dice, si creyeres en tu corazón que Jesús es el Hijo de Dios, vamos a leer. Si confesares con tu boca al Señor Jesús y creyeres en tu corazón
que Dios le levantó de los muertos, será salvo. Usted tiene que confesarlo, tiene que manifestarlo, tiene que decirlo con su boca, que Jesucristo es su Señor, es su Salvador, es el Hijo de Dios, que murió en su favor y cree en su resurrección. Pues es salvo, dice aquí, y la palabra de Dios es verdad. Así es que, estimado amigo, hoy Dios nos puso bien fácil alcanzar la salvación. Sigue diciendo en San Juan 5, 24. De cierto os digo, el que oye mi palabra, o sea, el santo y glorioso evangelio, las buenas nuevas de salvación, el que oye mi palabra, el que obedece mi palabra y cree al que me ha enviado, cree a Dios, cree lo que Dios ha dicho de su Hijo. El Padre dijo allá, cuando Jesús fue bautizado, este es mi Hijo amado, en el cual tengo contentamiento. A él oíd. Así dijo el Padre. Y muchos se atreven a dudar que Jesús es Dios, que Jesús es Hijo de Dios, que Jesús murió. Muchos dudan eso. Y muchos se atreven a decir que ni siquiera es real. No. Yo le invito, amigo y hermano, a que profundicemos más en la palabra del Señor. Solidifiquemos más nuestra fe en Jesucristo, porque la fe en Él es la que nos va a salvar. La fe en Jesucristo y en su santa palabra nos va a dar salvación y vida eterna, porque dice, y crea el que me ha enviado tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas pasó de muerte a vida. Recuerde que usted y yo estábamos muertos en delitos y pecados, cuando aún no nos habíamos reconciliado con Dios, cuando aún no nos habíamos convertido a Jesucristo. Estábamos muertos. Los pecados que cargábamos eran tan grandes y evidentes que no había manera de ser salvos. Pero ahora, con nuestra fe puesta en Jesucristo, en su sangre, en su obra redentora, aleluya, hemos pasado de muerte a vida. Ya no hay muerte eterna para nosotros, sino que ahora hay vida eterna. Gloria a Dios. Y dice la palabra en San Juan 6:40. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en él, tenga vida eterna. Y yo le resucitaré en el día postrero. Mire qué promesa más gloriosa, como dice el nuevo pacto. Qué promesas en las cuales se fundamenta el nuevo pacto. Yo prefiero estar en el nuevo pacto que en el antiguo. No, en el nuevo pacto. El Señor nos da la fe para creer. El Señor nos llama a venir a Jesús. Jesús hizo todo por nosotros. ¿Qué es lo que usted va a hacer de dificultoso? Nada, si ya Jesús lo hizo. Y dice, y yo le resucitaré en el día postrero. ¿Sabe cuándo? Aleluya. Cuando el Señor cumpla su promesa, aleluya, de venir a buscar a su iglesia para librarnos de la gran tribulación, conocido como el arrebatamiento, conocido como el rapto de la iglesia. Usted tiene que creer en ese acontecimiento y esperarlo con gozo, con alegría, con ansiedad. Ven, Señor Jesús, dice Apocalipsis, que debemos de decir nosotros, ven, Señor Jesús. Hermano, lo que estamos viviendo en la actualidad no es ajeno a las profecías bíblicas. Guerras y rumores de guerra. La guerra entre Rusia y Ucrania,
y los rumores de guerra entre Irán e Israel, China, Corea, Estados Unidos. Vean las noticias ahorita. Si son mentiras, no sabemos, pero las noticias eso hablan. Que está siendo amenazado Francia. Rumores de guerra. La India, Australia con China. Es el mundo entero el que está con rumores de guerra. Mostrando el montón de armamento bélico. Que da terror ver eso. Pero la iglesia tiene la esperanza, aleluya, y la confianza en que el que prometió es fiel a su palabra. Vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Aleluya, esa es la promesa del Señor Jesús. Y ese día, los que se fueron a la tumba, los que tienen su cuerpo aquí en la tumba, se fueron con la esperanza de que un día ese cuerpo va a resucitar. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que las almas que habitaron en esos cuerpos vienen con Jesús a tomar posesión de ese cuerpo. Aleluya. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Y usted y yo, si estamos vivos para ese glorioso evento, juntamente con ellos nos levantará el Espíritu Santo de Dios al encuentro con nuestro amado Salvador. Aleluya. Jesucristo bendito en las nubes. Muchos no creen en esta promesa porque no conocen a Jesús ni conocen su palabra. Tenemos que leer la Biblia. Tenemos que escudriñarla, como dice el lema de este canal, escudriñando la Santa Biblia. Tenemos que buscar porque es para nuestro beneficio, es para nuestro provecho. Cuando la iglesia se haya ido en el arrebatamiento, ya no hay nada que hacer, porque Dios se vuelve a su pueblo Israel, se vuelve a aquellos que no quisieron creer en Yeshua, en Jesús, el Mesías. Para ellos, el Mesías no ha venido y lo están esperando todavía. Oremos, oremos porque el pueblo de Dios, Israel, los que buscan aún hoy en día, el Señor les quite su venda y vean que su Mesías es el que murió en la cruz del Calvario, es el Jesús de la iglesia, aleluya. Dice el versículo 25 de San Juan 11, dícele Jesús, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, amén. El cuerpo está ahí, convirtiéndose en polvo, una tumba fría, ahí está el cuerpo, pero su alma regresa, su alma no muere, su alma viene, porque su alma está con Cristo Jesús. En vida, ese hombre o esa mujer decidió convertirse a Jesús, creer en Jesús, aceptar el regalo de Dios, como es la vida eterna. Y ese día glorioso tomará posesión de ese cuerpo. Y muchos van a ver las tumbas vacías. Muchos van a ver que hay un montón de desaparecidos. Iglesias evangélicas cerradas o iglesias evangélicas abiertas. También algunos, ojalá que no sea usted ni yo, algunos se quedarán en las iglesias esperando a su pastor, esperando al siervo de Dios, esperando ver a la congregación fiel. Pero esa congregación y ese pastor que fueron fieles al Señor, ya partieron en el arrebatamiento. Entonces, ahí será el lamento, ahí será la angustia, ahí será el arrepentimiento del cual hoy deben de arrepentirse. Ahí dirán, ¿por qué no viví en santidad? ¿Por qué no me aparté del mundo? ¿Por qué no le dije no a Satanás? Y sí a Cristo. Pero ya será demasiado tarde. La puerta se cerró. La puerta hoy está abierta.
Usted puede venir y entrar. Jesús dijo, yo soy la puerta. El que por mí entrare, hallará pastos delicados, verdes. Recuerde que es una analogía de las ovejas y la vida eterna con el alimento espiritual. Hermano, amigo, hoy que hay tiempo hay que aprovecharlo. Hoy es cuando debemos de conocer y de creer en aquel que Dios envió allá el 24 del noveno mes en Belén Efrata de Judea, en aquella primera Navidad, en Jesucristo, el Hijo de Dios, ese Dios que se hizo carne, ese Dios que se hizo humano y se dio en rescate, en precio, por nuestra salvación, por nuestra redención. Romanos 5:1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Justificados pues por la fe. Solo creer en Jesús nos hace ante el Padre inocentes, rectos de toda culpa, de todo pecado, de toda maldad. Somos inocentes porque la sangre de Jesús nos ha limpiado de todo ese pecado, de toda esa maldad, dice Primera de Juan 1:7b. Ante el Padre, usted y yo no debemos nada. Porque hubo quien por mis culpas pagara en la cruz, dice el himno, y es una realidad. Jesucristo con su muerte expiatoria estaba haciendo el pago, el precio que la justicia divina demandaba. Porque recuerde que antes de venir a Jesús éramos pecadores. ¿Y qué hizo Dios con nuestros pecados? ¿Qué hizo Dios con nuestros pecados? Isaías 53 dice claramente que fueron cargados, hechos, obras atribuidas a nuestro Señor Jesucristo. Él cargó con nuestros pecados. Él cargó con nuestra maldad. Él llevó a la cruz del Calvario toda nuestra maldad, los más horrendos pecados que usted se imagine. Él los cargó. A él se los atribuyó el Padre. Era eso que él tenía que cargar a la cruz. Sus pecados y mis pecados. Hermano, debemos de caer de rodillas en adoración por amor y gratitud a Jesucristo. Porque si no fuera por él, ¿qué sería de nosotros en la eternidad? Hoy parece que no hace falta, no es necesario porque nos va bien, comemos todos los días, nos levantamos, nos acostamos todos los días, descansados, cansados, trabajamos. En la vida sigue normal para nosotros en esta tierra. La realidad será en la eternidad. Allá veremos, aleluya, allá veremos lo que pesa la obra redentora que Jesús hizo en la cruz del Calvario por nosotros. Mucho más que el oro, mucho más que cualquier tesoro terrenal, es Jesucristo para mí. Es mi anhelo llegar a aquel día a su presencia aprobada, no por lo que yo hice, sino por lo que Él hizo por mí en la cruz del Calvario. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Dice la palabra del Señor en 2 Corintios 5:19, que Dios nos estaba reconciliando con Él por medio de la muerte de nuestro Señor Jesús. La muerte del Señor Jesucristo hizo posible nuestra amistad con Dios. Y no solamente somos sus amigos hoy, somos sus hijos. San Juan 1:12 dice que a todo aquel que recibió a Jesucristo, a todo aquel que cree en Él,
Cristo nos dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, no por voluntad humana, no por sangre ni carne, sino una adopción espiritual, hijo de Dios. En Jesucristo usted y yo somos hijos de Dios. Sin Jesús, sin habernos reconciliado con Él, sin habernos convertido a Jesús, esas promesas no son para nosotros. Esto es para todo aquel que cree y ha vuelto su mirada a Jesús, ha rendido su corazón a Jesús, confiesa su nombre, que Jesús es el Señor, para honra y gloria del Padre. Hermano y amigo, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Aleluya. He aquí, todas son hechas nuevas. Usted es nueva creación. Usted es nueva criatura. Usted ha sido regenerado por la obra del Santo Espíritu de Dios cuando entró a su corazón el día que usted creyó y se rindió a Jesucristo. Jesús le dijo a Nicodemo en San Juan 3, Nicodemo, os es necesario nacer de nuevo. Ese nuevo nacimiento es la transformación que Dios hace en su vida. Esa voluntad que Dios pone en su corazón de decirle no al pecado, no a la carne, no al mundo, no a Satanás. Esa voluntad que Dios pone en su corazón de obedecerle en su ley moral. Porque como dice Jeremías 31:31, Dios ahora en Jesucristo escribe en el corazón del convertido su ley. Aleluya. No matarás, no robarás, no mentirás. Y dice el principal, amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con todo lo que usted es y tiene. Amar a Jehová Dios. ¿Y quién es Jehová Dios? Jesucristo mismo. Ya lo hemos estudiado en estos espacios. Hermano, mucho más grande, precioso, es el ministerio del cual Jesús es mediador. Y como dice Hebreos 8, formado sobre mejores promesas. Usted es santificado, usted es justificado, usted es rescatado, usted es perdonado, usted es regenerado, etcétera, etcétera, etcétera. Por la obra preciosa de redención que Cristo Jesús hizo aquel día de Pesaj en Israel, la verdadera Pascua, en favor suyo y en favor mío. Su sangre fue derramada. Su sangre fue vertida en la cruz del Calvario para que usted y yo nos sumerjamos en ese río sanador, salvador de la sangre de Jesús, que aún hoy fluye para todo aquel que quiera ser salvo y tener vida eterna con Cristo Jesús en los cielos. Para Él sea la honra y la gloria, y siempre agradeciéndole a usted que ha venido escuchando hasta hoy estos mensajes de esperanza, mensajes que vivifican nuestra fe en Jesucristo y que nos alientan a seguir adelante. Adelante, porque esa es la orden del Señor.
Bendiciones y siempre agradeciéndole sus comentarios. Para Él sea la honra y la gloria. Amén.